Déjame llamar a este tipo. Aló, Al Capone. Pues esos tigres son de mi confianza, tú puedes ir para allá confiar. La calle está dura, esto se prendió en Patrón, nos frenaron una gente en un carro raro ahí. Ahí, tranquilo, hay que hacer un trabajo. sea clase alto, provenga del gueto. Desde arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. Confía en mí. Tú sabes cómo son los negocios. Confía en mí, que usted no se va a arrepentir. Yo realmente te llevo, pero... Oye, ¿por qué? Es un chivato, mi loco, es un chivato. ¿Pero por qué? Es tu ropa su madre. Que le enseñen los valores. Pero va, que ella esa pistola, ven. Allá, mira, encárgate de ella. Hay que hacer un ejercicio de conciencia. Yo creo que aún... Ser legal, coge el ejemplo, limpia bota y sal a josear. ¿Dónde vamos a parar? Porque robar al que sí se fajó a trabajar. Esto no te he escrito, pero unos pesitos se te miran como a Jesucristo y a Juancito, man. Patrón, también será el problema. Mira, busque la manera para levantarse muerto de ahí. Levántame ese muerto de ahí. Muévelo, muévelo, muévelo. Como usted diga, mi patrón, es una orden. A pesar que lo tengo todo, siento que me falta algo. Me falta algo. Bola ahí. Dame una coca. Bola ahí. Dame una ¿Tú coca. no la bola? Ah. Yo lo sé, que se criaron juntos, Willy, pero nos tenemos que ir, mi hijo, por favor. Tenemos que partir. Vámonos, Willy, por favor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya te Patrón, disparo. es un chivato. Algo. Déjame llamar a mami para que me aconsejen algo. Aló. Sí, aló, mami. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Cómo tú estás? Y mi hermanita, ¿cómo estás? Tu hermanita y yo estamos muy bien, mi hijo. Hijo mío, hijo de mi corazón, el deseo mío, mi anhelo, es que tú regreses a casa, es que tú vengas y entregues tu vida al Señor. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Por favor, vuelva. Mami, te amo. Te amo mucho. Si tú haces mal, recibe mal, eso no se equivoca. Dale suave pa' que no aparezca con par de moca en la boca. Ok, yo sé que a veces la vaina se te... Lo que patrón, dígame. Aquí Chilindrón. Dime a ver los muchachos. Pues en el punto están vaqueando esa vaina, usted sabe cómo es. Ah, pues vamos a llegar allí. Vamos a romper como usted diga. Que nunca es tarde para eso. Ponte a buscarte tu peso. En la calle tú no caigas preso. Todo cae por su peso. Tú conoces el proceso. Si sales con algo de valor hay que tener valor, porque no hay valores, todo es blanco y negro, ya no hay colores. Y en mi patria se perdieron. ¿Cómo vamos a ponerle freno a todo esto que está pasando? O al delincuente que atraca y mata, a todo el que se mata trabajando. Una cadena de dolor que empieza y termina con una llamada. En la primera dices y en la segunda ya no dices nada, pues fuiste víctima de un animal que te mató por tu celular. Huérfanos, vidas, hermanos y hermanas, todos llorando a su familia. ¿Qué es lo que hay? ¿Todo en orden? Todo en orden, patrón. Está bien, mire, chequeme el área ahí. Le voy a hacer una diligencia. Patrón, patrón. Queremos sangre, sangre, sangre. La falta de conciencia es grande y es que ya nada. Diablo, mi loco. El patrón me llamó y me preguntó si recibimos la merca. Y él me dijo que no tiene una vuelta más dura. Esa es la vuelta, eso es lo que necesitamos, que nos den vuelta, porque necesitamos ponernos cómodos, y si nos ponemos cómodos estamos bien, y la bacano es que él nos está dando la confianza.
ya para noche, tú sabes, uno no es gente, uno lo que anda es uno pelota cuarto. Sí, patrón, entonces como nos está yendo la vaina bien y todo, yo voy a rodar, que yo tengo que hacer, usted sabe, pares de diligencia, pares de vuelta. Y nada, ya usted sabe. Pues seguimos, usted me tira cualquier cosa. Te me cuida, te me cuida. Y mira, nunca salga igual. Hazlo con un propósito. Diablo, loco, y este pariguayo con una... Va a tumbar, no te Vamos a comer con tu dama. ¿Qué pensado? Maldito penco. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te mandó? Diablo, loco, tú tenías que darlo a hablar ese maldito penco. Vámonos de aquí, que la policía viene. Loca, vámonos de aquí. Vámonos. Yeah. Hello, dámelo. No, tranquilo. Tú sabes que lo que es. Hasta ahora mismo ningún conocimiento de muerto. ¿Entiendes? Pero tú sabes cómo son los trabajos de la calle real. Y yo lo que estoy es en hacer dinero, pero que nadie realmente no me monte esa fe, que a mí no me llame a mi casa y no me pregúntame por cosas así, que yo soy informante suyo. Y mejor no hablemos, pero vean, ¿y qué es lo que es? Oye, tú esa maldita vaina, te dije ya. Tú esa maldita dema. ¿Qué es lo que pasa, patrón? No, está bien, no pasa nada. ¿Está todo bien? No pasa nada, está bien. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Buenos días. Mira, buenos días. La transacción de los 23 millones de dólares, ¿ya se ejecutó? Sí, está todo ready, está todo perfecto. Todo ok. Pues está bien, gracias. Perfecto. ¿Pero qué dice, muchacho? ¿Qué es, muchacho? Acérquense acá, tengo una información que darle. Miren, yo acabo de recibir una llamada de que la cosa no está marchando como será previsto y tenemos que estar alerta para lo que se presente. Saben que ya creo que con este mundo el que escogimos vivir y siempre hay que estar alerta. Yo quiero que todo el mundo esté alerta porque realmente se aproxima una vuelta. A donde no quiero a nadie roncando, que tenemos que estar alerta, porque más que empleados míos, ustedes son como mi familia. Yo me siento seguro al lado de ustedes. Usted sabe que puede contar con nosotros. Tiene el pulmón derecho perforado, la bala
El cuerpo sin vida que fuimos encontrado hoy ya tiene 5 horas de que fue muerto. Oh, Dios mío, por esos delincuentes no tienen fin. Hay que agarrar a esos delincuentes que hicieron ese crimen, Dios mío. Espíritu de la tierra, espíritu del aire, espíritu del agua, aquí estoy pidiéndole una sanación a mi interior para echar todo fuera, toda mala vibra y que todo lo que venga sea cosa buena. ¡Mierda! Oh shit!